Pues esto es Pensemos en México. Pues hay algo que ya mucha gente se empieza a dar cuenta y es que se acabó el tiempo para Ricardo Salinas Pliego. Es decir, ¿cómo es que al final de esto empieza uno a llegar a un momento en donde la gente dice, se acabó, se acabó, se acabó el tiempo? Todo es así para que Ricardo Salinas tenga que pagar, escuche usted cuál es la cantidad, 51,000 millones de pesos. Ya, esa es la cantidad. 51,000 millones de pesos. Y es que hay que decirlo así. Es decir, una persona que debe estas cantidades, la mera verdad es como para pensarla muy bien y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que le pasa a una persona en México que le suceden estas calamidades? Yo creo que en estos momentos, cualquier persona que tenga en estos momentos en el país un adeudo menor al que tiene Ricardo Salinas Pliego, yo digo que en estos momentos puede uno decir, ¿sabes qué? Eres un afortunado. Ya, así de fácil. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estas fortunas que la gente puede llegar a tener como adeudo, es decir, si hoy usted debe la cama, la pantalla, ¿no? Debe usted, no sé, cualquier otra cosa que quiere que podamos decir, ¿no? Cualquier de estas situaciones es muy poco comparado con lo que debe Ricardo Salinas Pliego. Y es que, pues, hay que recordar que Ricardo Salinas y todo el grupo Electra y la familia Salinas y Rocha, cuando obtuvieron esta empresa, hay que recordar que la obtuvieron a través de un préstamo primariamente entre tres, o sea, había tres socios. El Instituto Mexicano de la Televisión, Ricardo Salinas Pliego, ¿sí? Y Carlos Slim. Por ahí se habla que inclusive hubo un tiempo que Pancho Rata Gómez, conocido como el presidente del grupo Radio Centro, estuvo también en esa situación. Bueno, al final, quien tuvo toda la empresa, ya al final, fue Ricardo Salinas Pliego. Y entonces en este sentido, pues se queda con todo esto, se queda con la televisora, empiezan a hacer otros negocios, pero obviamente la situación de los impuestos es algo pues que de alguna forma deja mucho de qué hablar en ese sentido. Y es que, mire, hoy ya, con todo esto que ha pasado, y que aquí hemos hecho N número de programas sobre Ricardo Salinas y lo que debe, es decir, tenemos que decirlo como tal, está en bancarrota, ¿no? Está en bancarrota. Es decir, no va a pagar. No va a pagar. Y tan es así que vimos
hace mucho tiempo que no solamente debe dinero en México, sino debe en muchas partes. ¿Sí? Mire, hay un momento dado en que él reconoce, o sea, reconoce un poco de lo que pasa. Y empezamos a ver cómo es esto, ¿no? Y lo empezamos a ver porque hay una parte en donde Ricardo Salinas habla el 6 de julio del 2025. Y él empieza a decir, antes de disfrutar de una cena, de una deliciosa cena con mi hermosa esposa, quiero desearles a mis seguidores que algún día tengan los problemas que tengo yo y no que estén preocupados por si el gobierno les va a depositar su beca, que nunca sufran por pensar que si se enferman no va a haber medicinas o que si salen a la calle van a ser asaltados y nadie los va a defender. Visto desde mi punto de vista, siempre es mejor tener mis problemas, miles de millones de dólares como patrimonio que cuidar, ser perseguido por políticos corruptos que quieren robarme mi fortuna, ser nota de importancia internacional, tener cientos de miles de empleados y familias que cuidar, entre otros problemillas más. Al morir no nos vamos a llevar nada, todo se queda aquí, solo nos quedará la satisfacción de haber cumplido nuestros sueños y de haber defendido siempre el bien del mal. Tengan la sabiduría de mantenerse siempre felices, activos, saludables y disfrutando de la vida. Y por ahí hace un improperio ahí, o sea, dice una grosería en contra del gobierno actual. Es decir, realmente no es una situación de dinero. Es una situación de no quererle pagar al gobierno actual. ¿Sí? Es así de fácil. O sea, Ricardo Salinas no le quiere pagar realmente al gobierno por capricho de lo que pueda hacer y de lo que es la cuarta transformación. Es decir, seamos directos en todo esto. Es una pelea entre ricos y los que están actualmente en el gobierno. Es una pelea entre el que es rico contra el pobre que ahora le toca gobernar o administrar la riqueza de la nación. No hay de otra. El lenguaje, la narrativa, inclusive la gente que trabaja en TV Azteca está en la misma posición y esto no es de apenas. Esto es desde hace mucho tiempo. Porque hemos visto de quiénes son, al igual que Televisa, al igual que otros medios corporativos, quienes están trabajando en esos lugares. Son personas que pertenecen a una élite, es decir, a gente que trabaja para ricos, para gente que inclusive muchos de ellos ni siquiera son empresarios. Es decir, son hijos de gente privilegiada que ha estado en universidades, ¿verdad? En universidades prestigiadas, pero que inmediatamente los colocaron, sí, en una televisora. Es decir, gente que ha estado en escuelas, ¿verdad? Privadas, es la gente que es privilegiada de trabajar en estos lugares. ¿Por qué? Pues porque sus mismos dueños así lo quieren. Y eso pasa en muchos estados de la República Mexicana. Hemos visto que hay gente privilegiada
que no fácilmente puede entrar a trabajar a Televisa, que no puede trabajar tan fácilmente ¿cómo se llama? En TV Azteca. Sin embargo, no son todos los medios, porque ha habido estaciones de radio, televisoras, inclusive del Estado, que han dado, o más bien, puedo yo decirlo también así, nos han dado la oportunidad de trabajar en estos lugares. Y sí, porque hubo empresarios sensibles que un día nos dieron la oportunidad de poder trabajar en un medio de comunicación en donde todo tiene una situación de responsabilidad, sobre todo de ética. Y eso, que ni qué, hay que agradecer a muchos directores de medios de comunicación que sí han dado oportunidad a personas como a nosotros, que no tenemos ningún privilegio y que hemos trabajado para medios porque nos han dado la oportunidad de trabajar en medios con responsabilidad de ética, de que lo que decimos tiene que ser argumentado. El día de hoy, digo, no es una situación de un personaje privilegiado. No, no. Es que Ricardo Salinas no es un privilegiado. No, con todos los millones, con todo lo que tiene, con todo lo que usted quiera que se pueda decir, hoy podemos decir que Ricardo Salinas Pliego es un evasor fiscal. No hay de otra. Ese es su nombre. Y el día de hoy llegó su último día y, bueno, pues sencillamente se aboca conforme a la ley. Desde el lunes, se hablaba desde la mañanera de qué era lo que iba a pasar con Ricardo Salinas. Y bueno, en la mañanera se habló de esto y hablaron los... Saber si nos podría dar más detalles sobre las fechas límite que tiene el empresario Salinas Pliego para liquidar los impuestos que le debe al pueblo de México, saber cuánto es lo que tiene que pagar ya con el descuento que le corresponde de ley. Y bueno, eso sería primero. ¿Quieres comentar las fechas? De hasta qué fecha tiene para comunicarse con el SAT. ¿Cuándo se notificó? Sí. Se enviaron los requerimientos de cobro, se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado. A partir del viernes ya surte efectos y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen 5 días, que sería esta semana. ¿Qué acciones se van a tomar si no se pagan esto que usted acaba de mencionar en esas fechas? Si no se comunica. Esperamos que pague. Es decir, dijo, primero, pues que pague, ¿no? Cosa que obviamente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y lo hemos visto que hoy fue el último día. Y bueno, sencillamente no hay absolutamente nada. Hace algunas horas pudimos ver, ya se puede ver en algunos medios que Ricardo Salinas, o sea, sencillamente no va a pagar. O sea, no va a pagar. ¿Por qué? Pues porque lo único que estamos viendo es que al día de hoy, desde el
el día de hoy, 23 de enero del 2026, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, el día de hoy enfrentó la fecha límite para liquidar o garantizar el crédito fiscal de 51,000 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria del SAT. Esta obligación deriva obviamente de esta disputa, ¿verdad? Una disputa fiscal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en contra de los recursos legales que obviamente presentó el empresario. ¿Sí? Bueno, en lugar de mostrar preocupación, Salinas Pliego publicó en sus redes sociales una imagen ultra desafiante, ¿sí? Donde aparece con un arma acompañado de un mensaje dirigido a sus seguidores, donde pidió luchar por lo que llamó una batalla cultural por un México mejor. Nada más, digo, ya nada más, no se lo imagine, no se lo imagine. Digo, anda así la situación. Es decir, les vamos a mostrar, es decir, su posicionamiento de él es que realmente él no tiene, o más bien, no quiere, en este sentido, que se le vea como alguien que se ve como perdedor. No, para nada, sino es todo lo contrario. ¿Sí? Él quiere verse como una persona que obviamente no quiere perder. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, hay gente que obviamente está viendo que esto lo hace con toda la hazaña, con toda la petición de sencillamente decir no estoy de acuerdo. Y es decir, retar a la autoridad, ¿no? Retar a la autoridad. Porque pues, dicen, pues vengan por mí, mire. Ahí está, ¿no? Con un arma, o sea, como diciendo, vengan por mí. Es algo que esto es algo muy desafiante, esto es de que no estoy de acuerdo, esto es de que todo tiene una narrativa, desde su oficina con una gorra, ¿verdad? Trompista, dice, no estoy de acuerdo, pues vengan por mí, como un vil ranchero, y no porque sea malo ser ranchero, sino porque hay rancheros que inmediatamente toman armas por defender su propiedad. Pero esta persona es más bien como un vil cuatrero, ¿no? Su comportamiento no es el adecuado. Sin embargo, vemos que él en todo esto se victimiza. Y se victimiza de muchas maneras y hoy utilizó los medios de comunicación, su medio de comunicación, para decir, o sea, esto es lo que me está pasando. Estamos viendo cómo Ricardo Salinas, realmente estamos viendo la vida y el fin de un proceso, de una historia que al final estamos viendo
cómo los actos del neoliberalismo se van terminando. El neoliberalismo es lo que mucha gente tuvo que hacer para ganar dinero, para que solamente fueran beneficiados algunos cuantos y no toda la sociedad. Digo, esto no es de apenas. Y entonces estamos viendo cómo un Ricardo Salinas se le acabó el tiempo. Sí, se le acabó el tiempo. Es más, hay muchos, inclusive analistas, que la imagen que yo le acabo de mostrar es la provocación. Una estrategia de comunicación que va muy cargada con un sentido político. En el último día del plazo, verá que se enfrenta con el SAT. Y bueno, ¿qué es lo que va a seguir? Bueno, si Salinas Pliego no acredita el pago el día de hoy de los 51,000 millones de pesos, ¿sí? Es decir, si el día de hoy no los acredita, bueno, lo único que va a pasar que la autoridad fiscal empieza a activar algo que se llama procedimiento de administración de ejecución, ¿verdad? Lo que le llaman muchos el PAE, que incluye, entre otras acciones, ojo, escuchó usted, tiene 5 días, o sea, hoy, como no cumplió con el plazo de los 51,000 millones de pesos, entonces va a haber un mandamiento de ejecución para requerir el pago. Es decir, le van a mandar por medio del SAT a su buzón tributario un mandamiento de pago. Sale un papel como de 3, 4, 5 X, N cuartillas, donde ahí le van a decir que necesita el SAT el pago de lo requerido, que son 51,000 millones de pesos. Ese es uno. 2, que puede haber un embargo precautorio de bienes y de cuentas. Ojo, aquí viene una parte muy interesante, porque si hay un embargo precautorio, es decir, va a llegar la autoridad, va a señalar los bienes. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está a nombre de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, que es Total Play, que es Electra, que es TV Azteca y todo lo que es las filiales. Y en una tercera etapa va a haber una intervención de caja en empresas operativas para recuperar esos ingresos. Que esa es una parte un tanto, si podemos decir, un poco complicada. Porque acá nos dice, justamente en esa situación, es que Ricardo Salinas le van a bloquear todas las cuentas bancarias. Y eso es un poco peligroso porque al hacer esto, miles de trabajadores no van a recibir su pago, incluyendo la gente de TV Azteca. Y este episodio se da justamente en medio de una larga controversia fiscal entre uno, pues sí podemos decir que es uno de los empresarios más prominentes del país, y las autoridades tributarias, que ha generado ya un debate sobre el cumplimiento fiscal
el poder económico, el trato con los grandes, ¿verdad? Con los grandes contribuyentes de este México. Y entonces estamos viendo que hay un personaje como Ricardo Salinas que lo único que estamos viendo es que lo que viene va a ser muy interesante de poderlo, pues, solamente ya analizar desde el punto de vista de las ejecuciones, ¿sí? De las ejecuciones. ¿Por qué de las ejecuciones? Porque en la ejecución va a ser, pues, obviamente, un embargo. Este embargo. Y este embargo lo único que va a hacer es que, pues, obviamente, el Estado va a obtener, pues, la ganancia y el usufructo de lo que tanto se esperaba. Así las cosas, obviamente hay mucha gente que quiere ver a Ricardo Salinas de esta manera. Sí, de esta manera. Yo la verdad creo que Ricardo Salinas, de veras, ha sido en la historia de México, de lo que hemos traído, hemos visto que este personaje ha dado mucho que decir, pero también es el inicio de una trayectoria de una persona en donde todo iba muy bien. El haber adquirido el Instituto Mexicano de la Televisión, los estudios Churubusco, es decir, una televisora, un empresario que al principio dijo, tenemos que ser competencia en la televisión, tenemos que estar a alguien que se le enfrente al grande corporativo y gigante de la caja de los sueños que fue Televisa, fue Ricardo Salinas. Fue a tal grado que empezó a contratar actores, actrices, conductores de Televisa y que se iban a TV Azteca. Ese fue Ricardo Salinas Pliego. Y después, los regímenes de Vicente Fox y después de Felipe Calderón fueron quienes le dieron por un tiempo la marca para que él se sostuviera como uno de los empresarios realmente fuertes. Y haber dicho, voy a hacer telenovelas de carácter político con Pigmenio Ibarra, un hombre que estuvo en esa televisora y que hoy defiende a la 4T, de veras fue algo que hasta la fecha puede llegar a ser sorprendente. Cómo una persona de estos personajes como es Ricardo Salinas diera oportunidad para hacer esta clase. Eso fue en un inicio de un empresario. Donde se desquebraja todo fue cuando empezó o iba finalizando más o menos el sexenio de Felipe Calderón. Ya no estaba de acuerdo, no lo digo yo, lo dice Nino Canún, cuando en vida un día él dijo que hubo una reunión en ese hotel del presidente donde estaban todos los corporativos, sí, de los medios de comunicación, menos TV Azteca, para que ganara la elección Enrique Peña Nieto. Y de ahí empezó un divorcio. Y cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, sí, Ricardo Salinas como que primero fue altamente conservador, pero cuando Andrés Manuel López Obrador sabe
que Ricardo Salinas Pliego debía una cantidad muy fuerte de impuestos, le quita la concesión de los recursos de Banco Azteca para los programas del bienestar. Y ojo, porque esto no fue muy visto, quizá porque hubo una nube en la pandemia en donde esto no se vio mucho. Pero también se entiende que Andrés Manuel López Obrador necesitaba a los grandes corporativos para que llegara la señal del gobierno de la República a las zonas donde todavía hasta la fecha hay mucha gente que no tiene internet. De ahí empezó el enojo, de ahí empezó el yo ya no estoy de acuerdo con la Cuarta Transformación, yo ya tengo que estar en contra de esto, y empezó a despotricar, y no solamente él, toda la empresa de TV Azteca. O sea, usted se ha de recordar en la pandemia que Javier Alatorre, como muchos personajes de la empresa de TV Azteca, igual Pati Chapoy, le dijeron en la pandemia: no le crean a Hugo López-Gatell. Usted se ha de acordar de esto porque lo vivimos en tiempo real. Y todo esto empezó a declinar, y todo fue despotricar, y todo fue ampararse, y pensaba probablemente Ricardo Salinas que se iba a ganar a través de otros amigos, de otras personas, de otras amistades, la popularidad de decir, pues que me lo perdonen, y hasta ahí quedó el asunto. Y no fue así. Hoy, que es el último día, hoy que fue el último día, verdaderamente yo creo que en todo esto muchos de nosotros algún día hemos sentido esto de que mañana me vienen a cobrar. ¿Qué es lo que yo le voy a decir? Pues yo le digo algo, no sé qué va a decir Ricardo Salinas. Porque una cosa es de ver un abono, una cosa es de ver una tele, una cosa es de ver, no sé, una plancha, una cacerola, lo que usted quiera. A deber 51,000 millones de pesos. Tiene Ricardo Salinas un pie en la pobreza, ¿sí? O en el pago. En la incredibilidad, en la no credibilidad y en la credibilidad de todo un empresario. Justamente en estos momentos, Ricardo Salinas puede estar inclusive dentro de la credibilidad en las democracias, porque hay partidos que hoy se están haciendo nuevos y que lo han considerado como candidato presidencial. Nada más imagínese. Pero también está dentro de los grupos en donde sea un empresario que termine como algún día empezó todo esto, como un vendedor de muebles, un vendedor de línea electrónica, como un vendedor que sencillamente le daba trabajo a carpinteros o a eléctricos, que eso es totalmente honesto, y haber caído en el ego, en ser soberbio, y en que hoy hasta con un arma amenazante sencillamente dice: conmigo no van a poder. ¿Hasta dónde llega el ego? Que hasta inclusive mucha gente, a veces un poco, que no es tan seria, todo esto inclusive lo ha llevado al sarcasmo, de decir que inclusive puede llegar al suicidio, ¿verdad? Con tal de que sigan hablando de él y de que siga dando de qué hablar
en este país y decir el gobierno siempre tuvo la culpa. Es la lucha, y también vemos la lucha de las clases, la lucha entre los que un día no tuvieron nada contra los que un día tuvieron. De los que un día estaban afuera, ¿verdad?, con una carpeta de empleo y que querían entrar a trabajar a una empresa como Electra, a una empresa como TV Azteca, y casi dijo, aquí hay niveles, y si tú no tienes estos niveles, no de estudios, sino más bien de favoritismos, de lo que yo necesito por sobre los demás. Y la otra, los sueldos. Vea usted cuánto gana un joven, una joven que es cajera en Electra, que vende motos, un vendedor, un cobrador, sí, contra lo que hoy sucede con las grandes nóminas que se dan en TV Azteca, sí, en una caja de entretenimiento. Hoy llegó al día final y bueno, se viene lo que mucha gente quiere ver. Quiere ver a Ricardo Salinas, ¿sí?, en la cárcel, en la bancarrota, o no sabemos, quizá en otras situaciones. Justicia divina, no lo creo, no es para tanto. Pero de lo que sí creemos es que estamos viendo cómo se acabó un tiempo que mucha gente esperaba y que mucha gente dijo, hasta aquí quedó el asunto. Entonces, pues todo queda hasta ahí, y yo creo que es un ejemplo para muchos de los que creemos que el actual gobierno, no porque sea represor, que es por ley de lo que hoy está pasando. Así las cosas con el caso de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, si a usted le gustó y puede dejar sus comentarios, háganlo saber, por favor, porque es importante que usted y yo sigamos pensando en México y que después de Ricardo Salinas vamos a decir quién es el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Bueno, si es así, vayamos haciendo una lista. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, aquí en Pensemos en México.